Un saludo, mis hermanos, y esperamos que tanto como nosotros, ustedes también deseen estar cada día más cerca de Cristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal que lleva por nombre Más cerca de Cristo, y que precisamente en ese lema deseamos estar cada día. Es un gozo y un honor poder compartir con ustedes en este canal el resumen de la lección de escuela sabática, y que esperamos puedan compartirlo también con las demás personas. Señor, en tus manos nos encomendamos para estudiar tu palabra, y que seas tú con cada uno de nosotros en entendimiento y sabiduría. En Jesús, amén. Para esta lección número 8, nuestro texto clave se encuentra en Génesis 24:1. El enfoque de estudio de esta semana estará dirigido a Génesis 22:25, Romanos 4:1 al 12, Romanos 5:6 al 8. Esta sección nos lleva al momento culminante de la experiencia religiosa de Abraham, el sacrificio de Isaac. Este sacrificio es la prueba de la fe de Abraham. Este suceso intrigante marca el centro de la escritura del libro de Génesis, un recurso literario utilizado para alertar al lector sobre la importancia del capítulo. Se explorarán varias preguntas. ¿Cuál es el significado de esta prueba? ¿Por qué pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo? ¿En contradicción con su promesa? ¿Cómo proveerá Dios? ¿Por qué cambió el sacrificio de Isaac a la expectativa de un cordero y finalmente el carnero? ¿Cuál es el sentido teológico y profético del sacrificio fallido? Después de este dramático incidente, no ocurre ningún acontecimiento importante en la vida de Abraham. La siguiente historia destacada es el matrimonio de Isaac con Rebeca. Luego, Abraham se casa con Sétura y finalmente muere bien avanzado en años. Veamos ahora, a partir de estas preguntas que acabamos de mencionar, cuáles serán entonces los dos puntos principales de la temática de esta semana. Primero, la importancia de la expiación. El sacrificio de Isaac implica más que un problema ético o un encuentro existencial. La narración bíblica trata sobre el tema de la expiación y revela su misterio, su significado profundo, su proceso cósmico y su propósito escatológico. El llamado de Dios a Abraham, formulado para la bendición de las naciones, se cumple mediante la expiación registrada en el sacrificio de Isaac. Segundo, el poder de la oración. El matrimonio de Isaac se fundamenta en la oración. La hermosa historia de la oración de Eliezer y su cumplimiento es especialmente inspiradora y rica en significado y lecciones espirituales. Veamos ahora lo que la lección o el resumen de esta semana nos trae basados en estos dos puntos. El primero, como recordamos, es la importancia de la expiación. La referencia a la expiación ya está presente en la noción de prueba. El significado del verbo hebreo nisá, que significa probó, abarca dos ideas opuestas. Por un lado, tiene que ver con el juicio. Dios probó para saber lo que había en su corazón. El ángel del Señor enuncia claramente ese aspecto. Por otro lado, la idea bíblica de prueba va más allá de la mera examinación profunda que Dios necesitaba darle a Abraham para evaluar la calidad de su fe. Moisés usa el mismo verbo nisa, probar, para tranquilizar al pueblo que también habla ante el estruendo del Sinaí. En vez de ser un acto arbitrario y cruel dirigido contra los que son probados, la prueba divina aporta la perspectiva positiva y promisoria del juicio divino y la expiación en favor de los probados. Por lo tanto, debe entenderse en relación con el pacto de gracia y salvación. La idea de la expiación vuelve a aparecer con el carnero, que al verlo Abraham se sorprende. Abraham e Isaac estaban esperando un cordero. Al tembloroso interrogante de Isaac, ¿dónde está el cordero?, que implicaba otra pregunta, ¿soy yo el cordero?, Abraham responde, Dios se proveerá, que significa literalmente, Dios verá conexión consigo mismo el cordero. La construcción de la frase sugiere un énfasis en Dios, lo que indica que la solución está solo en Dios. Es Dios quien verá.
La expresión verá en conexión consigo misma es engorrosa, es única en las escrituras hebreas, tiene la misma forma de la frase lejá, que significa ve en conexión contigo mismo, o en un sentido reflexivo vete. Por lo tanto, la forma verbal iré, o traducida generalmente como Él proveerá, debe traducirse como Dios se verá por sí mismo como el Cordero, lo que significa en conclusión que Dios proveería a sí mismo como el Cordero. La intención de esta historia no era responder la pregunta de los orígenes de los sacrificios de animales, ni prescribir lo que los seres humanos deben hacer y darle a Dios para obtener la salvación. El carnero, que ocupó el lugar de Isaac, representaba el regalo que Dios le hizo a Abraham de sí mismo. El proceso de salvación se origina en Dios, como Pablo enfatizó. Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, 2 Corintios 5:19. No obstante, más allá de esta función sustitutiva del animal, el carnero como holocausto contiene profundas lecciones teológicas. La naturaleza del sacrificio expresaba su significado espiritual. El holocausto era el único sacrificio que requería quemar la totalidad del animal. Por ende, el holocausto señalaba la plenitud del sacrificio de Dios por medio de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Hebreos 9:12. De la misma manera, se ofrecía un holocausto en el día de la expiación. Más que ningún otro pasaje bíblico, este comparte el lenguaje con el texto del sacrificio de Isaac. Encontramos la misma asociación de palabras en ambos textos. Holocausto, Génesis 22:13, comparar con Levítico 16:3 y 5. Aparecer en la misma forma pasiva. Tomó. Y un carnero. Esta conexión intertextual única sugiere que el autor del ritual del día de la expiación tenía en mente el texto del sacrificio de Isaac y que deliberadamente puso esta historia en la perspectiva del día de la expiación. Por consiguiente, la historia de la ofrenda de Abraham y su acto de atar a Isaac va más allá de la experiencia existencial privada, religiosa o ética de una persona. Esto es profecía. El hecho de que Dios proveyese el carnero apunta tipológicamente al día de la expiación escatológico en el que Dios acepta ese sacrificio para el cumplimiento histórico de la expiación de la humanidad, en vista del reino de Dios. Segundo punto, el poder de la oración. La oración de Eliezer en Génesis 24:12 al 14 tiene tres componentes. Primero, Eliezer se dirige a Dios como su Dios personal e histórico. Segundo, Eliezer ruega por el éxito de la operación. El verbo hebreo jacre, que me des éxito, deriva del verbo kará, que significa acontecer y transmite la idea de oportunidad. El siervo pide a Dios que dé lugar a la posibilidad de ese encuentro. La noción de casualidad fortuita no tiene cabida aquí. El hecho de que Dios tenga el control del azar significa que obrará dentro de los parámetros de lo que parece ser azar desde el punto de vista humano. Él es el Dios de la providencia, quien puede hacer que ocurra el evento. Este concepto se ve reforzado por el hecho de que el siervo llega a determinar no solo el momento de este evento, que debe ocurrir de inmediato, sino también el lugar, que debe ser aquí mismo donde el siervo hizo arrodillar los camellos, y donde está él junto a la fuente de agua. Eliezer establece condiciones específicas para determinar la selección de la esposa. El siervo propone una prueba a Dios. La candidata no solo debe bajar su cántaro ante él, un extraño, sino también debe ofrecerse voluntariamente para dar beber a sus 10 camellos. La dificultad de la prueba establecerá si Dios está detrás de ella. Esta prueba sin duda no es simplemente una señal sobrenatural que muestra la aprobación de Dios, también es una prueba de carácter que revela la personalidad de esa mujer.
Su generosidad y amabilidad, su voluntad de servir más allá de lo requerido, su hospitalidad, así como su resistencia y fortaleza física. El cumplimiento de la oración del siervo comenzó incluso antes de que él orara. El relato de cómo se cumplió su oración comienza con una sorpresa, que se traduce con la palabra he aquí, que presenta a Rebeca. Además, la referencia al cántaro sobre su hombro, Génesis 24:15, repite los términos de la petición del siervo a Dios. El informe luego procede a especificar las cualidades físicas de esa mujer, su belleza y su virginidad, Génesis 24:16. Su origen familiar la califica para casarse con Isaac. La información espacial que descendió a la fuente se suma al suspenso. El siervo está ansioso por saber. Para asombro del siervo, Rebeca cumplió con precisión todos los requisitos de la prueba. Baja el cántaro, tal como lo había descrito el siervo en su oración. También se ofrece voluntariamente para sacar agua y dar de beber a los camellos, tal como lo había estipulado el siervo. Rebeca incluso supera las expectativas del siervo. No solo cumple con su deber al dar de beber al siervo, sino además agrega una invitación expresa a beber. También pone celo, entusiasmo y eficiencia en su trabajo. La reacción del siervo es un silencio expectante. Aunque oró por esta señal, se maravilla del milagro increíble y sin embargo todavía tiene una mezcla de fe y duda. Realmente no sabe si ha tenido éxito o no. Solo cuando Eliezer llega a la casa de Rebeca sabe que ha tenido éxito. Eleva una segunda oración de bendición al Señor. La bendición marca la sensación de llegar a destino y cumplimiento de la profecía. El hecho real de que Rebeca cumpliera las palabras exactas de su oración permite que el siervo comprenda que Dios no es simplemente un Dios de amor y gracia, sino un Dios de verdad y acción, que hace que las cosas sucedan. Amén. ¡Qué bendición! Aplicación a la vida. La importancia de la expiación. Analicen con la clase el significado teológico de la expiación y cómo esta verdad afecta su vida personal. ¿Qué es la expiación para ustedes? ¿Por qué necesitamos de la expiación? ¿Cómo comunicarían esta necesidad a un amigo posmodernista que no siente la necesidad del perdón? Analicen la importancia espiritual y existencial de la verdad adventista del séptimo día, la expiación escatológica. Analicen la relevancia de la interpretación profética de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. ¿Cómo afecta a nuestra vida esta difícil verdad profética? ¿Cuán capaces somos de comunicar esta verdad de una manera eficaz, clara y convincente a un amigo secularizado? ¿Qué significa si podemos hacerlo? ¿Por qué la verdad del día de la expiación escatológico es tan importante para nuestra vida religiosa, para nuestra relación con Dios, para nosotros y nuestro prójimo? ¿Qué lecciones espirituales hemos aprendido de la experiencia de la oración de Eliezer? Piensa en estas historias de oraciones respondidas en tu vida que ilustren estas lecciones. ¿Qué lecciones aprendiste de estas historias de éxito? ¿Cómo fortalecieron tu fe estas experiencias? Identifica también en tus historias de vida los momentos en los que Dios no respondió a tus peticiones. ¿Qué lecciones aprendimos de tu decepción? ¿En qué medida estas historias de fracasos hicieron que profundizaran su fe o que le recuperaran? ¿Cómo explican el hecho de que a la gente buena le suceden cosas malas y a la gente mala le sobrevienen cosas buenas? Lean y analicen Eclesiastés 9:2-11. Qué importantes preguntas, mis hermanos, reflexivas para que podamos compartir en clase con nuestros hermanos. De manera general y como conclusión, exaltamos la importancia significativa de la oración, algo que nos une directamente con Dios y con nuestro Padre Celestial y en el cual podemos encontrar paz, tranquilidad, gozo y momentos difíciles en nuestra vida que estemos pasando serán rehabilitados, resurgidos y renovados por el poder de Dios por medio de la comunicación que tenemos con Él en la oración. Gracias a Dios que podemos contar con este preciado don de la oración, comunicación con nuestro Padre.
que nunca podamos, Señor, decir, no supimos, no conocíamos el mensaje, no sabíamos cómo hacerlo, porque por medio de estas enseñanzas nos hemos dado cuenta de la forma eficaz de acercarnos a ti. En Jesús, amén. Mis queridos y apreciados hermanos, esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal Más Cerca de Cristo y que te unas a esta familia que desea estar más cerca de Cristo. Dios te bendiga.